Buenos días, amigos de las redes sociales. Buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús. A toda aquella persona, que tenga la necesidad de escuchar un poco de la palabra de Dios. No es palabra mía, mi hermano. Yo soy un pecador y soy muy pecador, te cuento. Pero Dios tiene misericordia de mí. Cada día que me levanto, Dios tiene misericordia de mí y me da la oportunidad de poder, en esta ocasión, en este día, poder venir a ti, mi hermano, a poder hablar estas verdades bíblicas que no se tocan, no se mencionan, no se predican en las congregaciones en la actualidad. Es triste, mi hermano, lo que te digo, pero es cierto. En las congregaciones, en la actualidad, raramente, o son muy pocas, mejor dicho, las congregaciones en las cuales predican la Biblia, el alimento puro, como yo diría, el plato fuerte, que es un alimento el cual nos va a alimentar de forma correcta a nosotros, un alimento verdadero, un alimento real, que está escrito desde hace mucho tiempo, para que nosotros, mi hermano, como cuerpo de Cristo, cada día vayamos siendo edificados conforme a las santas escrituras, a la palabra de Dios. Qué bendición, mis hermanos, que podamos hablar un poco de las escrituras. Si tú no has tenido la oportunidad, mi hermano querido, de escuchar el tema número 5, el mensaje que Dios nos da a todos nosotros, porque es un mensaje que está escrito desde hace mucho tiempo, lo único que yo puedo hacer es leerlo y conforme al Espíritu Santo hablarte de ese mensaje, pero es un mensaje que nos edifica a todos nosotros. El mensaje número 5, como te lo mencioné, trató sobre el diezmo. Te insto y te exhorto, por favor, a que tú te tomes tu tiempo correspondiente y puedas escuchar ese mensaje y los otros 4 mensajes más. En total van 5 mensajes. Son de mucha bendición, han sido de mucha bendición para mí y espero de que este mensaje, al igual que los otros, tan siquiera a una persona llegue. Con una persona que llegue en estos mensajes, yo me doy por bien servido. He hecho un trabajo conforme a la voluntad de Dios, y si llegara a más personas, qué bendición mayor. Bueno, entonces, mi hermano querido, el mensaje anterior hablaba del diezmo y hablaba de el inconveniente que nosotros como cuerpo de Cristo podemos llegar a tener si comenzamos a cargar con tan siquiera una ley que no nos corresponde a nosotros, porque no somos Israel, no somos la nación de Israel, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La nación de Israel sigue siendo la nación de Israel. El Señor en su momento va a tratar con ellos y va a arreglar las cuentas que tenga pendientes con ellos. Bueno, mi hermano querido, vamos a abrir las Sagradas Escrituras para entrar de lleno al tema. Dice la Biblia en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 10, mi hermano querido. Porque cualquiera que guardare, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi hermano querido, te lo repito, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi hermano querido, cargar con tan siquiera una ley mosaica. ¿Cuáles son las leyes mosaicas? Pueda que tú no entiendas. Las leyes mosaicas son aquellas de que Dios en el monte Sinaí le dio a Moisés para que Moisés llegara con estas leyes, estos mandatos y preceptos, que son 613 mandatos y preceptos para la nación de Israel, mi hermano querido, que ellos tenían que cumplir. Alrededor de 300 mandatos y preceptos de bendición, si lo cumplían, y alrededor de 300 mandatos y preceptos de maldición, si no cumplían con los 300 de bendición. ¿Me explico? Entonces, mi hermano querido, la Biblia enseña de que ni uno solo cumplió con la ley. Ni un solo judío pudo cumplir con la ley en su totalidad, mi hermano querido. Realmente, a nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos vigente una única ley, que es la ley de Cristo.
¿Y cuál es la ley de Cristo? Se resume en dos, el Señor lo enseña fácilmente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo, absolutamente todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El vínculo perfecto, dice la Biblia, que es el amor. Si nosotros con amor hacemos las cosas, cumplimos la ley de Cristo, mi hermano querido. Bueno, como te leía en Santiago 2:10, la Biblia nos enseña de que si nosotros tan siquiera un punto de la ley cumplimos, pero fallamos en los 612 preceptos y mandatos restantes, fallamos en todo. La Biblia nos enseña que nos hacemos culpables de no cumplir y guardar toda la ley por ofender tan siquiera un puntito. Es decir, mi hermano, que como ya aprendimos, mi hermano querido, de que la ley viene siendo, el diezmo viene siendo parte de la ley porque era una instrucción dada a los judíos entre las 12 tribus, mi hermano. Entonces, si yo cumplo con diezmar siendo parte de las leyes mosaicas, si yo cumplo con diezmar pensando que lo hago de una forma correcta, como te lo decía el día anterior, me lo pueden presentar como algo bíblico porque es bíblico, pero tuvo una vigencia en cierto momento y estuvo dirigido para ciertas personas. Estuvo vigente en el tiempo de la ley, que fue hasta que el Señor Jesucristo cumple toda la ley en él. Desde ahí en adelante la ley queda fuera de circulación, o ya no vigente, mejor dicho. Entonces, mi hermano querido, el mandato del diezmo queda abrogado, según así lo enseña Hebreos capítulo 7. Tanto el mandato como el sacerdocio levítico, que eran los encargados de recoger el diezmo de sus 11 tribus de hermanos. Me explicó mi hermano. Entonces, mi hermano querido, si tú quieres cumplir, porque te presentan el diezmo como algo que tú debes de hacerlo por amor a Dios, porque Dios te lo pide, porque Dios te lo exige. Mi amigo, Dios no necesita de tu dinero. Dios necesita que tú le sigas a Él, que tú sigas a Cristo Jesús, que cargues tu cruz de cada día, ¿verdad? Y que te niegues a ti mismo, mi hermano, y que lo sigas, ¿verdad? Que aún así nosotros estando en este mundo, no vivamos por las cosas del mundo. Mi amigo, no te estoy diciendo de que tú no estudies, que no trabajes, que no hagas esto, que no hagas aquello. Bien, mi hermano, ¿verdad? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Entonces, mi hermano, retomando el punto, te quiero decir brevemente, el tan siquiera diezmar una sola vez o tener ese hábito que así te hayan enseñado tus papás, tus abuelitos, en la congregación el pastor así te lo ha enseñado, mi hermano, es muy gravísimo. Es grave porque la Biblia nos enseña de que nosotros nos convertimos en transgresores de la ley si cumplimos una sola, pero dejamos el resto, mi hermano querido. Entonces quiere decir de que estas personas nos han enseñado hasta el día de hoy de que nosotros realmente cumplimos, o nos han enseñado a cumplir leyes por conveniencias. Y no por conveniencia tuya y mía, mi hermano. Realmente a ti y a mí no nos conviene como cuerpo de Cristo, sino por conveniencia de las personas que te enseñan a ti a que hagas estas cosas. Por ejemplo, hay una religión basada en el Antiguo Testamento que son los adventistas del séptimo día, mi hermano. Ellos trabajan bajo todas las creencias de la ley, bajo todos los mandamientos y estatutos de la ley. Eso es muy gravísimo. Cuando tú le dices sí a la ley, le dices no a la gracia. Tú has escuchado esta palabra, gracia. Dice la Biblia de que por gracia somos salvos y no por obras de la ley. Es decir, mi hermano, no porque tú quieras cumplir una, o quieras cumplir 10, o quieras cumplir las que tú pienses que cumples, obras de la ley, tú por eso no vas a ser salvo. Al contrario, mi hermano,
te digo, realmente lo único que sucede en este caso es de que tú te alejas de la cobertura y le dices tú al Señor Jesús, Señor Jesús, yo no te necesito porque yo puedo ser justificado por las obras de la ley. ¿Me explico, mi hermano? Eso es muy grave. Tú y yo sabemos claramente de que nosotros somos salvos por gracia. Y eso no es de nosotros, sino que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si somos salvos por gracia, por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, la ley no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Vamos a seguir leyendo un poco más de las Escrituras que nos dice con respecto a esto. Mi hermano querido, abramos por favor las Escrituras en el libro de Gálatas. Ahora mismo te doy el pasaje bíblico, permítame. Te cuento, mi hermano, estos no son mensajes que estén estructurados por medio de un bosquejo. Son mensajes que el Señor pone en mi sentir y que a pesar de lo malo que yo pueda hacer, el Señor tiene misericordia de mí y tiene misericordia de ti para que tú y yo escuchemos estas cosas. Son mensajes no creados con anticipación, sino más bien llevados por el Espíritu Santo de Dios. Vayamos mejor al libro de Romanos, capítulo 10, verso 4. Dice el 10:4 Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo querido, tú y yo podemos ver, tú puedes revisarlo en tu Biblia, por favor, Romanos 10, capítulo 4. Desde ahí comenzamos a leer las Escrituras. Dice la Biblia, nuevamente te lo repito, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea, mi hermano querido, tú y yo no debemos de cargar con ninguna sola ley. Nos enseñan la ley como parte de la doctrina, como parte del alimento que debemos de consumir nosotros, las ovejitas del Señor, mi hermano. Y eso no es así. Realmente el Señor se dirige a nosotros por medio del Nuevo Testamento, para ser más específicos, a partir del libro de Romanos en adelante. Ahí están las cosas que el Señor nos habla por medio de Pablo. Nos habla por medio de Pablo a nosotros que somos la iglesia, que somos su cuerpo. Pero me vas a decir, oye, me estás diciendo que no lea el Evangelio según Marcos, Lucas, Juan y Mateo. No, mi hermano, yo te estoy diciendo, lee toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero debes de pedirle al Espíritu Santo de Dios que te enseñe a discernir qué es lo que es para ti como cuerpo de Cristo y qué fue lo que Dios hizo en su momento y para quienes lo hizo. ¿Me explico, mi hermano? No toda la Biblia está dirigida en su totalidad para la iglesia, ¿verdad? No es malo, es muy importante conocer todas las Escrituras, mi hermano. Pero realmente que nosotros aprendamos a discernir las Escrituras y saber cuál es el alimento para nosotros, el cuerpo de Cristo, eso es algo que únicamente el Espíritu Santo no nos puede enseñar. Realmente yo te instruyo y te insto y te exhorto, por favor, a que le pidas mucho a Dios de que Él se manifieste en tu vida por medio del Espíritu de Dios y te enseñe cómo debes de leer las Escrituras y que te enseñe el camino de justicia y de verdad que Él nos quiere enseñar. Continuamos con las Escrituras, mi hermano querido. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice el Señor.
Sigamos con el libro de Romanos, por favor. Capítulo 6, verso 14. Dice Romanos 6:14, mi hermano querido. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. ¿En qué pues pecaremos? Verso 15. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Mi hermano, por el conocimiento de la ley viene el pecado. Es decir, que si tú comienzas a cumplir estatutos o preceptos de la ley, tú siendo cristiano, tú siendo parte del cuerpo de Cristo, el pecado se enseñorea de ti, mi hermano. Mientras que si estamos bajo la gracia, dice la Biblia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, dice. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mi hermano querido, la Biblia nos está enseñando de que si nosotros comenzamos a cumplir leyes, nos volvemos esclavos de la ley. Y por la ley pensamos que vamos a ser justificados, por la ley vamos a ser juzgados. Mientras que si nosotros nos entregamos de corazón al Cristo que salva, al Cristo que nos redime a nosotros y nos hace parte de su cuerpo, Él va a ser el que nos va a justificar. Él es el que ya nos está justificando y delante del Padre va a decir, oye, Él viene conmigo. Así te va a decir el Señor Jesús a ti y a mí, mi hermano. Entonces, mi hermano querido, es muy importante de que no nos den una falsa enseñanza. Aparte de que te están robando tu dinero, mi hermano querido. Porque estas personas que piden el diezmo de todas las congregaciones, mi hermano, lo único que hacen es enriquecerse. Lo único que están haciendo es enriquecerse. Se pierden ellos, están desubicados. Y te cuento de que te están desubicando a ti. Entonces, mi hermano querido, leamos pues en la primera carta a los Corintios, capítulo, vamos a ver, capítulo 55. Primera carta a los Corintios, capítulo 55. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿te das cuenta que el aguijón de la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado, es la ley? Así nos enseña el apóstol Pablo en esta primera carta de Corintios, capítulo 55 y 56. ¿Te das cuenta, mi hermano? Yo no te digo esto con la finalidad de que tú vayas y pelees con la persona que te está alimentando con las escrituras. Te digo esto para que tú vengas y lo exhortes en el amor del Señor y le digas, pastor, mira, estás desubicado. Regrésate al camino del Señor, enseña la palabra verdadera, enséñanos el alimento puro, el alimento sólido que debemos de nosotros de comer, porque por gracia somos salvos, y no por las obras de la ley, sino por nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Yo no estoy llamando a contienda a ningún cristiano. Lo que estoy tratando de hacer es que regresemos a nuestro camino correcto, al camino de la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Mi hermano, yo no tengo ningún interés y no me interesa tampoco, sino me interesa realmente poder decir las cosas reales que el Espíritu de Dios me demanda. Sigamos leyendo más las Escrituras, mi hermano. Hay mucho que hablar de la ley, mi hermano. La ley es el instrumento que tuvo vigencia, pero ahora nos lo presentan
como siempre te lo digo, y ya te lo dije en ocasiones anteriores, nos lo presentan como algo de que debemos de seguir, porque está en la Biblia. Exactamente está en la Biblia. Ahora te recuerdo, hermano querido, qué fue lo que hizo Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. En esos 40 días y 40 noches que el Señor estuvo en el desierto, el enemigo mismo, con las escrituras, tentó al Señor. Ahora tú crees, mi hermano, que no puede pasar lo mismo con nosotros. Entonces, si tú ya te respondiste a esta pregunta, tú vas a saber si realmente las cosas que estamos hablando, que te estoy hablando en este momento, puedan ser ciertas o no. Sigamos leyendo más de las Escrituras, mi hermano querido. Vamos a encontrar más de la palabra de Dios, para que nosotros entendamos más de las Escrituras. Voy a abrir otro libro que no sea Primera de Corintios o Romanos, para que nosotros vayamos entendiendo de que todos los escritos de nuestro apóstol, que es Pablo, mandado por el Señor Jesucristo, nos está enseñando el Señor por medio de los escritos de Pablo realmente por dónde debemos de caminar. Leamos pues, vamos a ver. Bueno, mi hermano querido, el Espíritu de Dios me lleva a la carta a los Gálatas, capítulo 2, desde el verso 1. Vamos a comenzar a leer el capítulo, a ver hasta dónde nos lleva el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 2, verso 1 de Gálatas: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, Pablo, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, dice Pablo, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Cuando en el verso 3, mi hermano, dice la Biblia de que estas personas obligaron a Tito a circuncidarse, era para que Tito comenzara a guardar ley. Porque leímos, ¿te acuerdas, mi hermano, que leímos en un versículo anterior que dice que la ley viene siendo esclavitud? Y aquí lo repite nuevamente Pablo en el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de hacer algo, los que hayan sido en otro tiempo nada importante, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, como Pedro fue enviado a los judíos, Pablo dice, yo fui enviado a los gentiles. Continuemos, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, mi hermano querido, de que Jacobo, Cefas y Juan,
por decirlo así, ellos le dieron el visto bueno a Pablo y a Bernabé para que siguieran el camino y llevaran el evangelio que fue encomendado de parte de nuestro Señor Jesucristo a Pablo, a nosotros los gentiles. 10. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mi hermano, o sea, Pedro, el apóstol Pedro, él ya no viviendo como gentil, como judío, perdón, mi hermano, él vivía como gentil, ¿verdad? Y quería hacer a otros, equivocadamente en un momento, a otros que creyeran, a otros gentiles que creyeran en las enseñanzas judías. Entonces por eso viene Pablo y dice que tuvo que ponerlo en cintura nuevamente, tuvo que exhortarlo o amonestarlo de cierta manera para que reaccionara, cosa que en la actualidad es necesario que los pastores en la actualidad escuchen. El evangelio no se trata de ir y buscar dinero, mi hermano, no, mi hermano. ¿Para qué nosotros queremos, los que tenemos ministerio de parte de Dios, queremos nuestro corazón en las riquezas de este mundo puesto? Es preferible que nuestro corazón esté en las riquezas, pero de ahí arriba, mi hermano. Porque allá está lo bueno, allá está lo que vale la pena, mi hermano. Retomando las escrituras, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es una muy buena pregunta que podríamos fácilmente hacerle nosotros a los pastores, a la mayoría de pastores en la actualidad. Porque ellos, siendo gentiles, están judaizando al cuerpo de Cristo, metiendo leyes, mandatos y preceptos que a nosotros no nos conviene cargar, mi hermano. No te lo digo molesto, sino tengo celo de Dios por ti, mi hermano, porque el Señor así me lo ha enseñado. Entonces, mi hermano, podemos hacer esta pregunta en muchas ocasiones a los pastores que tenemos delante de un púlpito. ¿Por qué obligan a los gentiles, a nosotros los gentiles, a judaizarnos, mi hermano? ¿Por qué? No es necesario. Nosotros vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante y es lo que debemos de escuchar y debemos de seguir, mi hermano querido. Bueno, mi hermano, continuamos con la lectura. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escucha bien, mi hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Escuchaste bien, mi hermano querido. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Tú puedes presentarte el día de que tú mueras y puedes presentarte delante de nuestro Señor. Le vas a decir: Señor, pero yo diezmé. Te va a decir el Señor, te va a decir, hijo, o no sé cómo el Señor se pueda referir a nosotros. Realmente lo hiciste mal, te lo enseñaron mal. Porque por gracia eras salvo, por gracia nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que cargar con nada que no nos corresponda a nosotros del cuerpo de Cristo. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, Pablo, si tú te acuerdas un poco de Biblia, Pablo era fariseo. Él era una persona estudiada en la ley.
y él seguía la ley y trataba de cumplirla como debería de ser en su momento. Entonces Pablo dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si él dejó la ley en su totalidad y entrega su corazón y se rinde a los pies de Cristo, él dice, ¿por qué vuelve a repetir las mismas cosas? ¿Para qué volver a repetir las mismas cosas de la ley si se va a ser transgresor de ella? Entonces el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como te decía mi hermano, verso 21 de la segunda de Gálatas. Pablo enseña, el apóstol, que el Señor Jesús manda a nosotros los gentiles. Él enseña que si tú y yo desechamos la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús, por medio de la ley de Cristo, que es el amor, por si la ley fuese la justicia, entonces, dice Pablo, que por gusto murió Cristo, por ti y por mí. Entonces tú vienes y le dices, bueno, voy a diezmar porque eso es lo que me enseña el pastor en la congregación. Entonces tú diezmas, te justificas o te quieres justificar por la ley y le dices tú al Señor, Señor, yo no te necesito porque yo puedo ser justificado por la ley. Mientras que la Biblia nos enseña que por el conocimiento de la ley viene el pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado, que es muerte. Y no es una muerte física, es una muerte espiritual, mi hermano. ¿Te das cuenta de las cosas que hablamos, mi hermano querido? Son cosas verdaderas, son cosas que no me las estoy inventando, ni que te las quiero torcer a mi conveniencia, mi hermano. Yo a ti no te conozco, yo no tengo conveniencia de nada con respecto a ti. Yo lo que tengo el interés es de enseñarte la palabra verdadera. La palabra por la cual nosotros vamos a conocer el Cristo Jesús que salva. ¿Te das cuenta, mi hermano querido, de que es muy importante que realmente nosotros aprendamos a discernir las Escrituras y nos alimentemos del alimento para la iglesia, un alimento, un pasto verde, donde hayan aguas que brinquen, que sean ríos de agua viva, que únicamente Cristo Jesús nos ofrece, mi hermano. No lo que tu pastor en tu congregación te pueda decir, porque al final del día, pues, puede que esté equivocado si hace lo contrario a lo que las Escrituras dicen aquí, que acabamos de leer. No son cosas que yo te digo por mi conveniencia o porque me interese algo. No, mi hermano, me interesa encontrar la salvación en mi Señor, porque el Señor me lo va a demandar a mí en su momento y me va a decir, ¿conocías la verdad y qué hiciste con la verdad? ¿Multiplicaste los talentos? ¿O no lo multiplicaste? ¿O no lo hiciste? Entonces, mi hermano querido, hemos aprendido de que realmente la ley que comúnmente meten en las congregaciones, este puntito de la ley que se llama diezmo, es uno de los 613 puntitos que conforma toda la ley. Si tú cumples todo esto que dice la ley y desechas la gracia, por la ley vas a ser juzgado, mi hermano. Y te alejas de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y ya no se puede hacer nada. Tú ya no vas a poder hacer nada, mi hermano. Es una verdad. La Biblia enseña en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley en su momento fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y por la fe en quién, mi hermano? En Cristo Jesús. Hemos entendido claramente de que la ley en sí nos trae muchos problemas, nos aleja de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, mi hermano, por favor, no te quedes con esta bendición. Compártela, por favor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparte estos temas. Estos temas es muy importante que lleguen a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de creyentes o no creyentes, porque por falta de conocimiento el cuerpo de Cristo también está pereciendo. Debemos de aprender las cosas como son, no conforme a lo que nos quieran enseñar a nosotros. Por favor, mi hermano, comparte esta bendición, no te quedes tú con ella. No te quedes tú con ella, porque el Señor, si tú aprendiste esto y tú verificaste en tus escrituras de que era cierto lo que estábamos hablando, el Señor a ti también te lo va a demandar. Que la paz del Señor quede en tu corazón y primeramente Dios, en unos días más, en un par de días más, estaremos hablando más de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Que la paz del Señor quede en tu corazón. Y te leo un último versículo, para que tú, mi hermano, pues quedes con esa inquietud. Dice la Biblia, vamos a encontrarlo por acá, para que sea de alimento para nosotros. Dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, como mi hermano querido pasa en muchas congregaciones con un montón de pastores que están delante de los púlpitos. Pero si sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mi hermano querido, Pablo enseña a Timoteo todo lo que él fue, pero también le enseña a Timoteo de que él fue justificado por Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Espero haya sido de bendición para ti este mensaje. Por favor, compártelo, como ya te lo dije. Y nos vemos nuevamente en otra ocasión más. Que la paz